jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales. El día de hoy vamos a ver algunos ejemplos sobre sucesiones o progresiones aritméticas y geométricas. Veamos los ejemplos que tenemos entonces para el día de hoy. El primer ejemplo, a ver, dice el término 2 y el término 9 de una progresión aritmética son 7 y 28 respectivamente. Y a partir de este dato me preguntan, determine el vigésimo término. Vigésimo término, el término 20, ¿sí? Me piden calcular entonces el término 20. ¿Cuánto vale el término 20? El dato es esto, ¿no? Que el término 2 es igual a 7 y el término 9 es igual a 28. Voy a poner aquí, a ver, el término 9. Bueno, en una progresión aritmética, el término enésimo, por acá lo voy a poner, el término enésimo, ¿a qué es igual? Es igual al término 1 más n menos 1 por la razón, ¿sí? Por la razón. Ahí lo tienes entonces. Veamos aquí entonces, el término 9, ¿a qué es igual? El término 9 es igual entonces al término 1 más 8 veces la razón, ¿sí? Y el término 2 es igual al término 1 más la razón, más 1 por r, simplemente r. Pero esto tenemos como dato. El primero, el término 9 es igual a 28. Ahí lo pongo, 28. Y el término 2 es igual a 7. Ahí está, 7. Ahora, a partir de ahí, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a restar, ¿sí? ¿Para qué? Para quedarme solamente con la variable r. A ver, restando ahí. A ver, aquí 28 menos 7, esto es 21. 21. Aquí T1 con T1 se va a simplificar, se va a cancelar, estoy restando. Y 8R menos R, esto es 7 veces R. Bueno, si 7 por R es igual a 21, entonces R vale 3, pues. R es igual a 3. Tengo ahí entonces el valor de la razón. ¿Sí? R vale 3, tienes el valor de la razón. Bueno, si yo quiero ahí el término 1, bueno, el término 1 sería... Aquí reemplazarlo, mira. Término 1 más R es igual a 7, pero R vale 3. Si esto vale 3, entonces este 3 pasa a restar. Entonces el término 1, ¿a qué sería igual? El término 1 aquí sería igual a ¿cuánto? Término 1 es igual a... Claro, este 3 pasa a restar al 7, sería 7 menos 3 es 4. Tienes ahí el término 1 que vale 4. Término 1 vale 4 y la razón es igual a 3. Me piden el vigésimo término, el término 20. El término 20, ¿a qué va a ser igual en una progresión aritmética? El término 20 es igual al primer término más 19 veces la razón. Reemplazando, término 20 es igual, término 1 vale 4, más 19 por R, pero R vale 3, 19 por 3, 57. Entonces... término 20, ¿a qué va a ser igual? Término 20 es 57 más 4, esto es 61. Tienes ahí la respuesta entonces para este primer problema. Veamos el ejercicio 2, a ver. El ejercicio 2 dice calcular n en la sucesión. Acuérdate que n, ¿qué cosa es? La cantidad de términos. ¿Cuántos términos tiene esta progresión? ¿Sí? Si el primer término es 3 16avos, 3 cuartos... 3, 12, 48 y así sucesivamente hasta 3072. Fíjate, esto fácil te puede dar cuenta que esto es una progresión geométrica o una sucesión geométrica. ¿Por qué? Porque mira, la razón, ¿cómo lo haya? La razón lo haya, recuerdas que cualquier término dividido entre el anterior. No vas a dividir aquí entre fracción y fracción, que es más difícil. Más fácil sería así, porque esto sería el igualito, pues, ¿sí o no? 48 entre 12, eso es 4, 12 entre 3, 4. Entonces la razón vale 4 aquí. Entonces digo, esta es una progresión geométrica donde la razón es igual a 4. La razón es igual a 4. Listo. Si tengo que el valor de la razón es igual a 4, recordando una progresión geométrica, el término enésimo, ¿a qué es igual? El término enésimo es igual al primer término multiplicada por la razón elevado a la n-1. ¿Sí? Elevado a la n-1.
tengo el término último, el término enésimo, el término último lo tengo, el término primero también lo tengo, la razón también lo tengo como dato. De manera que voy a reemplazar, reemplazando todos los valores que conozco, a ver, reemplazando, y digo, término enésimo, el último término, esto es 3072, es igual, primer término, 3/16, 3/16, por la razón elevado a la n-1, la razón vale 4, por 4 elevado a la n-1. Ahí está, 4 elevado a la n-1. Ahora, a ver, aquí voy a simplificar tercia en la derecha y tercia en la izquierda. A ver, aquí tercia es 1, tercia acá, tercia es 1024. ¿Sí? 1024. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? A ver, fíjate, aquí me va a quedar entonces... A ver, este 16 pasa a multiplicar a 1024. Entonces aquí me va a quedar 1024 por 16. Y esto va a ser igual en el otro lado que me va a quedar. Me va a quedar 4 elevado a la n-1. 4 elevado a la n-1. Fíjate, este producto me conviene expresarlo como una potencia de 4. ¿Para qué? Para igualar bases y igualar los exponentes. Entonces por acá lo voy a poner, a ver, te voy a poner que 1024, esto es 4 elevado a la 5, ¿sí? 4 elevado a la 5. Y 16, que eso ya es bastante conocido, esto es 4 elevado al cuadrado. Entonces, al multiplicar 4 elevado a la 5 por 4 elevado al cuadrado, ¿qué tienes aquí en el lado izquierdo? Tienes 4 elevado a la 7. ¿Sí? 4 elevado a la 7 es igual a 4 elevado a la n-1. Ah, bueno, si las bases son iguales, los exponentes son iguales. n-1 igual a 4. Si n-1 es igual a 7, perdón, n-1 igual a 7, entonces n vale 8. N vale 8. Tienes ahí la respuesta entonces para este segundo ejercicio. Veamos el siguiente. Me piden calcular el término enésimo. Calcular el término enésimo en cada sucesión. ¿Cómo voy a hallar aquí el término enésimo y cómo voy a hallar el término enésimo en esa sucesión? A ver, el primero, a ver, para que el siguiente sea 12, siendo el primero 3, lo han multiplicado por 4, ¿sí? Por 4, por 4, por 4, entonces. Allá, esto es una progresión geométrica, ¿sí? Esta es una progresión geométrica donde la razón es igual a 4. La razón vale 4, ¿sí? Y a partir de ahí voy a hallar el término enésimo. Recordando que el término enésimo en una progresión geométrica es igual a ¿quién? Al primer término multiplicada por la razón elevado a la n-1. Esto es el término enésimo. Reemplazando en esta sucesión, digo, a ver, término enésimo va a ser igual a ¿quién? Término 1 que vale 3 por la razón que vale 4 elevado a la n-1. ¿Sí? Ahí tienes el término enésimo entonces. ¿Ya? Término enésimo, ahí lo tienes. Bien, el siguiente. Me piden también el término enésimo. Fíjate aquí, a ver, ¿cuál es la razón? A ver, de 11 para 18 aquí le he sumado 7. De 18 para 25 también le he sumado 7. De 25 a 32 también le he sumado 7. De manera que aquí esto es una progresión aritmética donde la razón es igual a 7. Y si es una progresión aritmética, el término enésimo, ¿a qué es igual? El término enésimo es igual al primer término más n-1 por la razón. Reemplazando, voy a tener así, término enésimo va a ser igual a ¿quién? A ver, al primer término es igual a 11. Ahí lo tienes, 11. Más n-1 por la razón. La razón, ¿cuánto vale? La razón vale 7 aquí. A ver, ordenando toda esta expresión, sería así, mira, término enésimo va a ser igual. A ver, aquí, 7 por n, 7n. 7n, ¿sí? Y aquí tienes 11, y aquí tienes, mira, 7 por menos 1, menos 7. 11 menos 7, eso es 4. Más 4. Tienes ahí entonces el término enésimo. Ya tienes el término enésimo entonces. La respuesta para este tercer problema. Veamos el cuarto problema que tenemos. A ver, en esta progresión aritmética me piden calcular el valor de A.
Jóvenes, en una progresión aritmética, a ver, por ejemplo, 7, 12, 17. ¿Qué se cumple en esta progresión aritmética de tres términos? Se cumple que el doble, ¿sí? El doble de 12, es decir, 24, el doble de 12 es igual a la suma de los extremos, de 7 más 17, ¿sí? 7 más 17. A 7, ahí hay que ponerle más 17, ahí está. 7 más 17, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, el doble del término central, el doble, es igual a ¿quién? A la suma. Entonces, eso, exactamente eso vamos a aplicar aquí. Voy a decir aquí entonces, ¿el doble de quién? El doble de 3a menos 1 es igual a ¿quién? A la suma de los extremos. Entonces aquí esto va a ser la suma de a menos 3 más 4a más 4. En esta ecuación vamos a hallar el valor de a, digo así, a ver aquí, 2 por 3, 6 veces a, aquí me queda 6a menos 2 por 1, 2, esto es igual a más 4a, 5a, esto es 5 veces a, 4 menos 3, esto es 1. El valor de 5a pasa y pasa a restar, esto sería a, y el 1, a ver aquí es 4 menos 3, 1, ¿no? Más 1, más 1. El 2, el menos 2 pasa a sumar, esto sería 3. Tienes el valor de a que vale 3 entonces. Al valor de a vale 3. Precisamente eso es lo que te pide. ¿Cuánto vale a? Veamos el siguiente ejercicio. ¿Cuál es el término más próximo a 500? Fíjate, este es el término 1, ¿sí? Este es el término 1, este es el término 2, este es el término 3, ¿sí? Término 3. Este es el término 4. ¿Cuál de ellos, cuál es el término que es más próximo a 500? Entonces voy a llamar el término n, pues, ¿sí o no? El término n. Pero fíjate, esta, a ver, el primero es 23, esto es 36, le sumas 13, ¿sí o no? Le sumas 13, a ver, aquí le sumas 13. Acá le sumas 13 también, ¿sí? Más 13. Aquí le sumas 13 también. Entonces, si le estás sumando para hallar el siguiente término, esta es una progresión aritmética, ¿sí? Esa es una progresión aritmética. En una progresión aritmética se conoce la razón que vale 13 y el primer término. Entonces digo así, el término enésimo, ¿a qué va a ser igual? Al primer término, ¿sí? Acuérdate, el primer término más n menos 1 por la razón que vale 13, la razón que vale 13. Pero acuérdate que n por ser el orden del término, ¿sí? Término 1, término 2, término 3, término 4, término enésimo. N tiene que ser ¿cómo? Entero, ¿sí o no? Entero y positivo, claro. N tiene que ser entero. Entonces, a ver acá. Este término enésimo, este término tiene que ser el más próximo a 500. Fíjate, por acá no se va a ver un número 500, esto va a ser el más próximo, el que se aproxime al 500, ¿sí? El que se aproxime. Es decir, esto va a ser menor que 500, ¿sí? Menor que 500. Listo, menor que 500. ¿Ya? A ver, como quiero que sea el más próximo, entonces n tiene que ser máximo valor, ¿sí o no? A ver, veamos entonces aquí. Voy a decir el término 1, ¿cuánto vale? 23. 23. Más. A ver, aquí sería 13 por n, 13n. 13n menos 13. Menos 13. Esto tiene que ser menor que 500. Ahora, a ver aquí, esto pasa, esto resta, a ver, 23 menos 3, esto sería 10. El 10 pasa a restar al 500, sería 490. En el lado izquierdo me queda 13 por n, ¿sí? 13 por n menor que 500. A ver, ¿cuánto sería n? A ver, el 13 pasa a dividir. N sería, a ver, si vale 38, 38 por 13, 38 por 13, eso es 490, se pasa, 37 entonces. N tendría que ser igual a 37. Entonces, como me piden cuál es el término más próximo, el término n, el término 37. Entonces aquí tu respuesta es el término 37. Término 37. Veamos el siguiente ejercicio. A ver, calcular el segundo término negativo. Fíjate, me piden aquí en esta sucesión el segundo término negativo. Observa aquí cómo está la sucesión. Mira,
A ver, 425, 417, va restando, ¿sí? Va restando, fíjate, va restando 8, le resto 8, aquí le resto 8, a ver, mira, menos 8, ¿sí? Menos 8, aquí le resto nuevamente menos 8, aquí nuevamente le resto menos 8 para hallar el que sigue, por lo tanto aquí para hallar el que sigue también le tengo que restar menos 8. Por ahí me voy a encontrar con un término, ¿sí? Por acá, que se aproxime al 0, o sea, ¿no? Claro, y de ahí le voy a seguir restando y voy a encontrar el primer negativo, pero no me piden el primero, me piden el segundo negativo. Pero observa un detalle, fíjate acá, ve. Mira, como la razón es 8, como la razón es 8, entonces fácil te puedes dar cuenta, fíjate los elementos, mira los elementos de esta sucesión. Esto, por ejemplo, es múltiplo de 8 más 1. ¿Sí? Múltiplo de 8 más 1. Múltiplo de 8 más 1. Quiere decir que si yo voy completando, entonces por aquí voy a completar con un múltiplo de 8 más 1. Por ejemplo, 48 más 48, múltiplo de 8 más 1, 49. Por acá va a estar el 49. ¿Sí? Va a estar el 49. Va a estar, por ejemplo, el 33. Más acá, sí, no, más acá, el 33. ¿Por qué? Porque el 32 es múltiplo de 8. El 33 es múltiplo de 8 más 1. Pero yo quiero un número que se aproxime al 0, por ejemplo, el 17 va a estar por acá, múltiplo de 8 más 1. ¿Quién más? El 9 va a estar por acá, el 1 va a estar por acá, claro. ¿Por qué? Porque le sigo restando 8, le sigo restando 8. Fíjate, este 1 va a ser el más próximo que está al 0, o sea, ¿no? Yo quiero los negativos, bueno, le sigo restando 8, le sigo restando 8. Y voy a encontrar, por ejemplo, 1 menos 8, esto es menos 7. ¿Sí? Menos 7. Y ya tienes el primer término negativo. Pero no quiero el primero, quiero el segundo. Le sigo restando 8 entonces. A menos 7 le restas 8 y esto sería menos 15. Entonces aquí el segundo término negativo es esto. Menos 15. Por lo tanto, tu respuesta aquí, segundo término negativo, es igual a menos 15. ¿Ya? Menos 15. Bien, veamos el siguiente ejercicio. Dice, ¿cuántos términos tiene la sucesión? Fíjate, aquí te dan esta sucesión y me piden cuántos términos hay. A ver, aquí, ¿cuánto es la diferencia? A ver, la diferencia aquí, fíjate, y aquí, ¿cuánto sería la diferencia en cada uno de ellos? A ver, la diferencia aquí, al 4 para que el siguiente sea 7, le sumo 3, ¿no? Le sumo 3. Al 7 para que el siguiente sea 12 le sumo 5. Le sumo 5. Y al 12 para que el siguiente sea 19 le sumo 7. Le sumo 7. Ahora, fíjate acá. Mira, observa que aquí la diferencia es 2. Aquí la diferencia es 2. Ya es una constante. De manera que yo voy a hallar el siguiente. La diferencia también va a ser 2. Aquí tendría que ser ¿cuánto? 9. ¿Sí? Y así voy a hallar el siguiente. Pero mira, observa esta sucesión así como está, fácil te puede dar cuenta qué cosa, que es una sucesión cuadrática, ¿sí o no? Una sucesión cuadrática, mira, porque aquí recién encuentras una constante, mira. Entonces esta es una sucesión cuadrática. Una sucesión cuadrática, una sucesión de segundo orden, tiene la forma de ¿quién? Término enésimo es igual entonces a an al cuadrado más b por n más el valor de c. ¿Se acuerdan? Esto es una sucesión entonces cuadrática. Así, esta forma tiene el término general. El último término también tiene esta forma, ¿sí o no? Para hallar el valor de a, el valor de b y el valor de c, ¿sí? Debo hallar el término anterior al primero, ¿sí? El término anterior al primero, ¿de acuerdo? A ver, ¿cuánto sería si yo necesito el término anterior al primero? ¿Cuánto sería ese término? Bueno, aquí si yo quiero hallar el anterior, aquí nuevamente 2, la diferencia, ¿sí o no? Y al 3 le restas 2, ¿y esto cuánto sería? Esto sería 1, ¿sí? Eso sería 1. Ahora, al 4 le resto 1 y esto sería 3. Entonces ya tengo el término anterior al primero, mira, que es igual a 3. Por lo tanto, este 3, ¿quién es? Este 3 es el valor de C. Entonces ya tengo el valor de C. El C vale 1. Ya tengo el valor de C, el C vale 1. Fíjate,
Tengo el valor de C que vale 1. ¿Cómo hallo el valor de A? A ver, el valor de A, ¿te acuerdas cómo lo hallabas el valor de A? El valor de A, acuérdate que es la mitad de esta constante, ¿sí? La mitad de esta constante. Acuérdate que esta constante, ¿sí? La mitad, esto es el valor de A, ¿sí? Ese es el valor de A. Entonces, aquí el valor de A sería 2 entre 2. Esto vale 1. El valor de A sería 1. Ya tienes el valor de A. ¿Y te acuerdas cómo hallabas el valor de B? A ver, el valor de B, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el valor de B? ¿Te acuerdas la primera diferencia? Este valor, ¿sí? Este valor, este es 1, ¿sí? 1 menos A. ¿Te acuerdas? 1 menos A. Claro, siendo A igual a 1, entonces 1 menos 1, 0. Entonces B vale 0. Ya tengo que B es igual a 0. B es igual a 0. El valor de A, perdón, el valor de C vale 3, ¿ah? El valor de C es igual a 3. Aquí lo tienes, el valor de C vale 3. Disculpen, ya, ahí está. El valor de C es esto, el primero, el término anterior al primero. El valor de C vale 3. Entonces, el término n, el término enésimo, el último término, que aquí lo tengo, el término enésimo, ¿a qué va a ser igual? A ver, término enésimo es igual a ¿quién? A ver, reemplazando los valores, el A vale 1. 1 por n cuadrado, sería n cuadrado nada más, ¿sí? N cuadrado, más el valor de B, ¿cuánto vale B? 0, entonces esto vale 0, pues sí, esto vale 0, más el valor de C que vale 3, ahí está, el valor de C que vale 3. Ahora, el término enésimo, ¿cuánto vale? 1603, el término enésimo, esto vale 1603. Esto va a ser igual a n cuadrado más 3. El 3 pasa a restar, esto sería 1600. N cuadrado es igual a 1600. Si n al cuadrado es igual a 1600, entonces n vale 40. ¿Sí? N vale 40. ¿Qué me están pidiendo acá? ¿Cuántos términos hay en esta sucesión? Bueno, esto, el n vale 40, por lo tanto, esto es el término 40. ¿Ya? Respuesta 40. Entonces. Bien, veamos el siguiente. A ver, el siguiente me piden calcular el valor de n en esta sucesión. Fíjate los términos cómo están. A ver, a más 3, el exponente 1. A más 7, el exponente 3. A más 11, el exponente 5. A ver, podría, aquí para darme cuenta de repente, podría hallar el siguiente término, ¿no? ¿Cuánto sería el siguiente término? A ver. ¿Cuánto vale el siguiente término? Bueno, el A es una constante. El A no va a variar. Esto va a seguir siendo A. Entonces, aquí, ¿cuánto va a ser? Fíjate, si aquí es 3, 7, 11. Allá le sumo 4, ¿sí o no? Le sumo 4. A ver, si yo le sumo 4 al 3, 7, al 7 le sumo 4, 11, al 11 le sumo 4, esto va a ser 15. Esto va a ser 15. ¿De acuerdo? Bueno, en el exponente, 1, 3, 5, 7, no hay ningún problema. 7. ¿De acuerdo? 7. Ahora, ya te diste cuenta ahí, fíjate, mira acá. ¿Qué relación hay con el término independiente, es decir, con el 3 y el 1? Mira, ¿qué se cumple acá? Con el 7 y el 3. ¿Y qué se cumple acá con el 11 y el 5? Exactamente lo mismo se va a cumplir con el 7 y el 15, ¿sí? ¿Qué se cumple? A ver, ¿qué se cumple? Fíjate, en el primero, ¿qué se cumple? Allá el exponente, fíjate, el doble del exponente más 1 está ahí. El doble del exponente, es decir, el doble de 1, 2, más 1, 3. Allá, el doble, entonces, del exponente, el doble de 1 más 1. ¿Sí o no? El doble de 1 más 1. Aquí, ¿qué se cumple? El doble de 3 más 1, 7. Allá, fíjate, aquí se cumple también el doble de 3 más 1, esto es el 7. ¿Sí? El doble más 1, esto es el 3, esto es el 7. Entonces aquí también se cumple, mira, el doble de 5 más 1. El doble de 5 más 1. ¿Aquí se cumple o no? El doble de 7
más 1, 15. Fíjate que la no tiene nada que ver aquí, ¿sí o no? No tiene nada que ver. Lo dejo incluso solito, no pasa nada. Entonces aquí también se tiene que cumplir. Entonces aquí digo, también se cumple. ¿Sí o no? También se cumple. También se tiene que cumplir acá. El doble de n más 1 tiene que ser igual a todo esto. ¿Sí? A ver, entonces también se cumple ¿qué cosa? El doble de n más 1. Esto debe ser igual a 118 menos n. ¿Listo? A ver aquí, este valor de n pasa y pasa a sumar. Esto sería 3 por n. ¿Sí? 3 por n. 13n pues. ¿Sí? Pasa a sumar. Y el 1 pasa a restar allá y esto sería 117. Tercia aquí es n y tercia aquí es, a ver, 3, 9, ¿no? 20, 39. Entonces. Tienes el valor de n, precisamente lo que te están preguntando. Tienes ahí la respuesta, el valor de n, 39. Muy bien, jóvenes. Muchísimas gracias por su atención. Cuídense. Nos vemos la próxima. Hey, campeón. Recuerda, para los demás temas de mi curso, haz clic acá.